En el norte del estado de Sonora, donde los campos de maíz ocupan superficies extensas y las noches cálidas atraen a las manadas de jabalíes, se ha generalizado el uso de una herramienta tradicional adaptada a la escala ganadera, la trampa de fosa, también conocida localmente como pozo trampa. Este dispositivo no es una solución improvisada ni un montaje brusco, se trata de una estructura deliberadamente diseñada para aprovechar el comportamiento del animal, cavar y buscar alimento a nivel del suelo hasta caer en un hueco del que no puede salir. Su eficacia radica en la simplicidad del principio y en la precisión del diseño y la colocación. La construcción típica de una trampa de fosa para jabalíes comienza con la selección del punto. Se eligen rutas de paso naturales, bordes de canales de riego o zonas de barro donde existen huellas recurrentes. El pozo se cava con dimensiones suficientes para contener varios ejemplares, profundidad que impide el salto hacia afuera y paredes lo suficientemente inclinadas para que la salida sea impracticable. En la práctica se refuerzan los laterales con tablones enterrados o con muros de mampostería ligera para evitar derrumbes y facilitar la limpieza posterior. La boca del pozo se camufla con material vegetal o una cubierta frágil que cede al peso del animal, manteniendo la engañosa apariencia de continuidad del terreno. El cebado es parte esencial del método. Durante un periodo de aclimatación, se deposita alimento en y alrededor del pozo sin cerrar la entrada para que los jabalíes relacionen el lugar con una fuente segura de alimento. Se usan cebos de alta atracción en la región, maíz fermentado, restos de cosecha y mezclas con frutas locales. El proceso de habituación puede durar días o semanas y tiene un propósito claro: lograr que grupos enteros entren en el recinto sin sospecha ni fragmentación de la manada. Solo cuando la frecuencia y el número de visitantes coinciden con el objetivo operativo se procede a activar la trampa definitiva. El manejo posterior a la captura obliga a protocolos estrictos. Una vez que el pozo contiene a los animales, el personal capacitado supervisa la situación para evitar lesiones por aplastamiento o asfixia y para controlar el estrés. En lugares con normativas sanitarias, se realiza una inspección veterinaria antes de cualquier procesamiento. Los ejemplares aptos pueden destinarse al consumo humano bajo controles de higiene, otros, por su condición, son sacrificados de manera rápida y humanitaria siguiendo la normativa local. El objetivo es minimizar el sufrimiento y maximizar el aprovechamiento responsable de la carne y subproductos, evitando desperdicio y riesgos sanitarios. La seguridad humana es prioritaria. Las fosas deben señalizarse y revisarse de forma periódica para impedir accidentes con personas o animales domésticos. Nadie debe acercarse al pozo sin protección ni sin que exista un plan de manejo. Los niños deben mantenerse alejados y los perros vigilados. Además, la comunidad recomienda establecer turnos de verificación con registros horarios y fotografías como prueba de cumplimiento y para documentar eventuales incidencias que requieran aviso a autoridades. La coordinación local reduce el riesgo de accidentes y de conflicto social. Desde el punto de vista legal y ético, la instalación y uso de pozos trampa exige revisión de la normativa estatal y municipal. En muchos casos es obligatorio notificar a la autoridad en materia de vida silvestre y cumplir requisitos de bienestar animal y de bioseguridad. La trampa de fosa no es un recurso para la caza recreativa, se debe justificar su empleo por motivos de protección de la producción, de la seguridad humana o por autorización oficial en programas de control. Las buenas prácticas incluyen transparencia con vecinos, trazabilidad de los animales capturados y cumplimiento de las disposiciones sanitarias para el procesamiento de la carne. Operativamente, la efectividad de la fosa depende de su mantenimiento, limpieza de restos, reparación de bordes, renovación del cebado y alternancia de ubicaciones para evitar aprendizaje por parte de los jabalíes. En zonas donde se implementan redes de agricultores, las fosas se rotan y comparten experiencias para optimizar horarios de atracción y tipos de cebo. La combinación de pozos trampa con cercos, manejo del agua y restauración de márgenes reduce la presión poblacional y evita desplazamientos masivos hacia áreas residenciales. Finalmente, la trampa de fosa en Sonora se ha consolidado como una herramienta de manejo cuando se aplica con criterio técnico y responsabilidad comunitaria. No es una solución mágica ni exenta de riesgos, pero, bien ejecutada, permite proteger cultivos, evitar confrontaciones peligrosas y aprovechar recursos de forma ordenada. La clave es la planificación, elegir el sitio correcto, habituar con paciencia a los animales, operar según protocolos sanitarios y coordinar a los vecinos para que la técnica sea segura, legal y efectiva en la defensa del trabajo agrícola y la seguridad rural. A medida que el uso de las trampas de fosa se extendió por los municipios rurales de Sonora, los resultados empezaron a reflejarse en el paisaje. Los campos de maíz, que antes amanecían cubiertos de surcos destruidos y tallos arrancados, comenzaron a recuperarse. Los productores, inicialmente escépticos, comprobaron que el método no solo funcionaba, sino que además podía mantenerse con bajo costo y sin requerir vigilancia armada. La idea era tan antigua como efectiva: aprovechar el instinto natural del jabalí,
su curiosidad y su necesidad constante de alimento para convertir su fuerza en su propia trampa. En los ranchos más organizados, las fosas se convirtieron en parte permanente del sistema agrícola. Cada temporada de cultivo, se determinan los lugares estratégicos donde el riesgo de invasión es mayor, zonas húmedas, orillas de arroyos o las áreas donde se almacenan los granos. Los pozos se cavan con precisión, teniendo en cuenta el tipo de suelo y la profundidad ideal según el tamaño medio de los animales en la región. Las paredes se refuerzan con piedra o lámina galvanizada, lo que evita que los jabalíes puedan cavar y escapar. El diámetro suele ser lo bastante amplio para que caiga un grupo completo, pero lo suficientemente discreto como para no ser detectado hasta que ya es demasiado tarde. El camuflaje es una parte fundamental del éxito. Los agricultores cubren la boca del pozo con ramas secas, hierba y una fina capa de tierra suelta. Sobre esa superficie se colocan los cebos, cuidadosamente distribuidos en forma de sendero que lleva al centro. El olor del maíz fermentado o de las frutas maduras atrae a los jabalíes desde largas distancias. Siguiendo su instinto, los animales se acercan con confianza, sin imaginar que bajo sus patas hay una trampa perfectamente oculta. En cuanto el peso de los primeros animales rompe la cobertura, el grupo entero cae, quedando atrapado sin posibilidad de trepar por las paredes inclinadas. El sistema, a diferencia de los métodos automatizados, no depende de electricidad ni de señal remota, lo que lo hace ideal para zonas rurales donde el acceso a energía es limitado. Su mantenimiento es simple y su eficacia comprobada. En comunidades agrícolas pequeñas, los vecinos colaboran para revisar los pozos a diario y evitar que los animales sufran innecesariamente. Una vez capturados, se procede al manejo controlado, asegurando que los ejemplares sean retirados de forma rápida y sin riesgos para las personas. En muchos casos, los jabalíes son sacrificados de manera humanitaria y su carne se utiliza para consumo local, procesada bajo normas sanitarias básicas. El impacto económico ha sido notable. Antes de la implementación masiva de estas trampas, los daños provocados por los jabalíes se calculaban en millones de pesos al año solo en Sonora. Las pérdidas incluían no solo los cultivos de maíz y sorgo, sino también los sistemas de riego, las cercas y los depósitos de agua. Con las fosas en funcionamiento, los ataques nocturnos se redujeron hasta un 90%. Los granjeros ya no tienen que patrullar de madrugada con linternas ni gastar en municiones. Los animales que antes destruían hectáreas enteras ahora son neutralizados de manera silenciosa y efectiva. Pero el beneficio va más allá de la economía. La seguridad rural ha mejorado de forma visible. Las familias que viven cerca de los campos ya no escuchan los ruidos de las manadas merodeando durante la noche. Los niños pueden moverse con más libertad y los perros de trabajo no corren peligro de enfrentarse a un jabalí enfurecido. El ambiente en los pueblos cambió, donde antes había tensión y miedo, ahora hay organización y cooperación. Las trampas se revisan colectivamente, los datos se comparten y las experiencias se documentan para mejorar la técnica con cada temporada. Los técnicos agrícolas locales comenzaron a elaborar manuales básicos para estandarizar el proceso. En ellos se explica la distancia ideal entre fosas, los materiales más seguros para el recubrimiento y los tipos de cebo más eficaces según el clima y la época del año. También se incluyen recomendaciones ambientales para evitar la captura accidental de otras especies, como venados o coyotes. Para ello, se utiliza el olor del maíz fermentado, que resulta irresistible solo para los jabalíes. El uso responsable es clave para que el sistema mantenga su reputación como una solución sostenible y ética. Algunas cooperativas de productores incluso han comenzado a fabricar estructuras prefabricadas de hormigón, listas para ser instaladas en los puntos críticos de paso. Este enfoque ha permitido ampliar el control a zonas más extensas, sin necesidad de maquinaria pesada. En poco tiempo, la técnica de las fosas ha evolucionado de una práctica rudimentaria a una estrategia de manejo rural reconocida por su eficacia y bajo impacto ambiental. Los resultados han llamado la atención de autoridades y universidades agrícolas, que ahora estudian el modelo de Sonora como ejemplo de control pasivo de fauna invasora. La simplicidad de la trampa de fosa ha demostrado que, frente a problemas complejos, las soluciones no siempre deben ser tecnológicas ni costosas. A veces, basta con entender la naturaleza y trabajar con ella. Los jabalíes caen porque siguen su instinto, y los agricultores ganan porque aprendieron a aprovecharlo sin violencia ni destrucción. En este equilibrio silencioso entre el hombre y la naturaleza, Sonora ha encontrado una forma de proteger su tierra y su futuro. Con el paso de los meses, las trampas de fosa se convirtieron en un elemento habitual del paisaje rural en Sonora. Lo que comenzó como una práctica local adoptada por unos pocos agricultores se transformó en una estrategia colectiva respaldada por asociaciones ganaderas y autoridades municipales. El motivo era simple, el sistema funcionaba. La reducción de los ataques de jabalíes no solo alivió la carga económica de los productores,
sino que también restauró el equilibrio entre las comunidades humanas y el entorno natural. Las historias de éxito se multiplicaban, y cada rancho que implementaba el método aportaba nuevas experiencias que ayudaban a perfeccionar la técnica. Los especialistas rurales observaron que la clave del éxito estaba en la constancia. Una fosa bien colocada podía atrapar a decenas de animales en una sola noche, pero si no se revisaba ni se mantenía correctamente, pronto dejaba de ser efectiva. Por eso, los ganaderos establecieron rutinas de mantenimiento y verificación. Al amanecer, mientras los trabajadores comenzaban la jornada, el primer paso era revisar las trampas. Si había capturas, se procedía con cuidado, se acercaban en grupo, se aseguraban de que los animales estuvieran calmados y se coordinaban para el retiro o sacrificio. En las zonas donde existía supervisión veterinaria, los jabalíes eran inspeccionados antes de cualquier destino final, garantizando la sanidad y el aprovechamiento seguro de la carne. La técnica también evolucionó con el aprendizaje colectivo. Los primeros pozos eran simples cavidades cubiertas con ramas, pero con el tiempo se perfeccionaron. Algunos agricultores comenzaron a construir paredes más firmes con piedra y cemento, lo que aumentaba la durabilidad de las trampas y reducía el riesgo de colapsos. En otros casos, se añadieron rampas falsas, pequeñas inclinaciones que simulaban una salida pero terminaban en una caída más profunda. Esto confundía a los animales que intentaban escapar, asegurando que permanecieran atrapados sin causarles heridas. Cada modificación nacía de la experiencia directa y del deseo de mejorar la eficiencia sin perder el respeto por la naturaleza. El impacto ambiental positivo fue evidente. A diferencia de la caza o del uso de venenos, las trampas de fosa no alteran el equilibrio del ecosistema ni ponen en riesgo a otras especies. Las capturas son específicas, ya que el olor del sebo fermentado atrae casi exclusivamente a los jabalíes. Además, al reducir su número, se permitió la recuperación de cultivos nativos y de pequeñas especies animales que antes habían sido desplazadas por la agresiva expansión de los invasores. Los suelos, antes dañados por las raíces expuestas y la compactación, volvieron a mostrar signos de fertilidad, y los sistemas de riego recuperaron su estabilidad. El éxito de la técnica también despertó interés fuera de Sonora. Agricultores de Yucatán, Sinaloa y Chihuahua comenzaron a visitar la región para aprender directamente de los productores sonorenses. En esas reuniones se compartían datos, planos, medidas y experiencias de campo. Lo que más impresionaba a los visitantes era la simplicidad del sistema y su bajo costo de mantenimiento. En un contexto donde muchos problemas rurales se intentan resolver con soluciones caras o importadas, las trampas de fosa representaban una alternativa nacional, hecha con materiales locales y basada en el conocimiento ancestral de la tierra. Las comunidades rurales también encontraron en este método una nueva forma de cooperación. En lugar de competir o trabajar de forma aislada, los ganaderos empezaron a organizarse para cubrir áreas más amplias. Algunos municipios coordinaron campañas conjuntas de construcción de pozos, financiadas por asociaciones agrícolas. En pocas semanas, cientos de trampas fueron instaladas en los puntos estratégicos donde las manadas solían cruzar. Esta colaboración masiva permitió abarcar grandes extensiones de terreno y reducir significativamente la presión de los jabalíes sobre los cultivos. Otro efecto importante fue el fortalecimiento de la cultura del respeto y del manejo responsable de la fauna. Aunque el objetivo principal era proteger las cosechas, los granjeros aprendieron que los jabalíes, a pesar de ser invasores, forman parte del ciclo ecológico. Por eso, la eliminación no debía ser indiscriminada. Solo se capturaban las manadas que representaban una amenaza directa para las plantaciones, y se mantenían registros detallados de cada intervención. En algunos casos, las trampas también sirvieron como punto de observación científica, permitiendo estudiar el comportamiento y las rutas de desplazamiento de los animales. Las autoridades ambientales locales comenzaron a integrar el uso de fosas dentro de los programas de manejo de fauna silvestre. Se elaboraron guías de buenas prácticas que regulan desde la construcción hasta el tratamiento posterior de los animales capturados. Estas guías establecen límites claros, las trampas deben revisarse diariamente, las capturas deben ser registradas, y todo proceso de sacrificio o traslado debe realizarse bajo condiciones humanitarias. Este marco regulatorio garantizó que el sistema siguiera siendo ético, sostenible y socialmente aceptado. La historia de Sonora se transformó en un caso de estudio que demuestra que las soluciones tradicionales, cuando se aplican con conocimiento técnico y responsabilidad, pueden competir con la tecnología más avanzada. Las trampas de fosa no solo protegieron los cultivos de maíz, sino que también fortalecieron el tejido social rural, devolviendo confianza, seguridad y orgullo a quienes viven del campo. En un entorno donde cada cosecha representa meses de trabajo y esperanza, encontrar una manera efectiva de protegerla sin recurrir a la violencia es, para muchos, el mayor logro alcanzado en décadas. Hoy, en los campos del norte de México,
las trampas de fosa se han convertido en un símbolo de ingenio rural. Lo que antes era un territorio amenazado por la invasión de jabalíes, hoy es un paisaje tranquilo donde la producción agrícola vuelve a prosperar. Los granjeros de Sonora lograron controlar una crisis sin recurrir a armas ni métodos destructivos, utilizando solo la paciencia, el conocimiento del terreno y la fuerza del trabajo colectivo. Las fosas, cavadas con precisión y mantenidas con disciplina, representan el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, una solución simple, efectiva y profundamente mexicana. El impacto de este sistema va más allá de los resultados visibles. Ha devuelto la seguridad a las familias rurales, que ahora pueden dormir sin escuchar los ruidos de las manadas merodeando en la oscuridad. Ha restablecido la confianza entre vecinos, que comparten información, materiales y esfuerzo para proteger sus cultivos. Y ha demostrado que el campo mexicano no necesita depender de grandes inversiones tecnológicas para resolver sus problemas, sino de creatividad, experiencia y unión comunitaria. Lo que comenzó como una medida de emergencia se transformó en una práctica sostenible que marcó un antes y un después en la historia agrícola de la región. El éxito de las trampas de fosa también ha servido de inspiración para otros estados del país, que ya comienzan a adoptar el mismo modelo. En cada nuevo pozo que se cava hay una lección aprendida. La fuerza no siempre vence al problema, pero la inteligencia y la constancia sí. La gente del campo lo entendió mejor que nadie, y por eso, hoy los jabalíes ya no representan el miedo ni la pérdida, sino el recordatorio de que incluso los desafíos más grandes pueden superarse con trabajo conjunto. A todos los suscriptores que acompañan estas historias, gracias. Gracias por apoyar este canal, por valorar la realidad del campo y por dar voz a quienes viven de la tierra con esfuerzo y esperanza. Su apoyo nos impulsa a seguir mostrando cómo la innovación rural, la cooperación y el respeto por la naturaleza están cambiando el futuro de las comunidades agrícolas de México. Desde Sonora, desde el corazón del campo, gracias por formar parte de esta historia.